venga, dilo tú. Venga. Hoy es jueves. Muy bien. Bien, tiempo asesor. Toma. 1 de abril 25 de 2024. Deporte, tapar mesa, desayunar, jugar, hablar a los padres. El de hoy no es un a fondo cualquiera. Salimos a conocer una escuela que también es familia. Aquí se cuidan unos a otros y sobre todo aprenden sobre la vida. Muy bien. Sí. ¿Y ahora? 5, da, de la vuelta. Muy bien. Ese es el día a día de EDAU, una escuela de recursos especializados para niños con autismo donde les enseñan en las distintas etapas una vida que quieren vivir con pleno derecho, con todas las posibilidades de seguir desarrollándose como adultos y como parte de la sociedad. Y en Antequera se puede dar ese paso que no han dado en ningún otro sitio, transformar la residencia de La Vega en una unidad específica de autismo para adultos. Pero en EDAU ven mucho más. Ven esa necesaria unidad de día, un programa residencial de entrenamiento para la vida independiente, una estancia de ocio y tiempo libre, encuentro de familia y profesionales, programas formativos, 2.000 metros cuadrados para construir sueños y ofrecer oportunidades. Un centro para los adultos con autismo de hoy, pero sobre todo para los que vendrán, y en especial para las familias como las que hoy nos acompañan, que saben que el centro de La Vega será para ellos la tranquilidad de saber que sus hijos seguirán aprendiendo y superándose. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados de algunos de ellos que han querido contarnos su historia, el por qué para ellos es tan importante ese proyecto. Así que yo ya voy a saludarlo en esta noche. Custodia, muy buenas. Miguel, buenas noches. María Jesús, buenas noches. Ana, buenas noches, y por supuesto Carolina desde EDAU, que también nos acompaña. Bueno, yo primero quiero conocer vuestra historia, ¿no? La que hay detrás de los padres, de esos niños, la edad que tienen y un poco pues que nos contéis cuáles son las necesidades que ellos tienen actualmente. Custodia, si quieres empezamos por ti. Pues yo me llamo Custodia, mi hija Sandra, actualmente mi niña tiene ya 33 años, es una de las más mayores. Obviamente mi necesidad, ¿qué es? Que mi hija esté bien atendida. Hasta que no ha llegado EDAU no he comprendido yo directamente el bien que tiene mi hija. Porque mi niña, claro, ya tantísimos años, cuando ella empezó en colegio, primero no la admitían, no la querían, la echaron de los colegios, los profesores no sabían que era un autismo. De una clase a otra clase, yo he visto a mi hija cómo se la han jugado a las chinas, a esquinar el palito más largo para que ese día le toque la niña. La niña está más en mi casa que en el colegio porque me llamaban a la hora y media, venga por su hija, porque tiene una crisis, porque se hace pis, por cualquier circunstancia, por lo que sea. Mi hija tiene problemas de conducta. Y entonces cuando llegó aquí a EDAU, la primera vez, Ángeles, no podemos decir otra cosa, nada más que Ángeles. La niña fue cambiando, ha estado mucho mejor, entonces comprende que como muchas veces te ofertan un psiquiátrico, no necesitaba un psiquiátrico, necesitaba un profesional, pero no el psiquiátrico. Y es muy duro para un padre que le digan que la única opción que puede tener su hijo es encerrarlo en un psiquiátrico. Juan era un niño, en teoría, prácticamente normal, de recién nacido, porque yo tenía una niña mayor que él, 2 años justo, y entonces, pues en principio, yo lo veía igual que su hermana. Sí que es verdad que cuando ya cumplió el añito y medio, pues me di cuenta que se diferenciaba un poco. No atendía, parecía que era sordo, porque como que tú le hablabas y no se enteraba. Y claro, tienes esa cosa, ¿no? Y tú lo dices en el cole, aunque no todavía no estaba escolarizado. Y ya cuando entró en infantil a los 3, pues claro, yo le comentaba a la señorita, nosotros estábamos en un colegio rural, porque nosotros venimos de la serranía de Ronda, en principio, en un pueblo muy pequeñito que se llama Cartagena. Entonces, pues ahí vimos que había algo raro. Pues desde primera hora tú te pones las pilas como madre. Yo empecé a llevar a Juan a logopedas privados, porque es que en público no había nada, y más en un entorno rural como el que estábamos nosotros. Podía ir un logopeda cada 15 días. Si hubiera sido así, mi hijo nunca hubiera hablado, nunca. Pues ahí todo empezó una lucha constante, muy duro, como dice Custodia. ¿Qué pasó?
su papi se fue cuando tenía 12 años. Y empezó Juan al año y medio, empezó con los trastornos de conducta. Es muy duro, que tu hijo te haga daño, que tu hijo grite, que tu hijo no duerma. Yo estaba desesperada. Ya llegó la etapa al instituto. Y Juan no se adaptó al instituto. Juan cogió una depresión, bueno, que supimos que era una depresión, porque cuando tú hablas con los psicólogos de salud mental, que te deriva el pediatra, y te dice, explíqueme todo lo que le pasa a su hijo. Cuando yo le dije que Juan había cambiado todos sus hábitos, me dice, su hijo tiene una ansiedad de caballo y una depresión de caballo. Y entonces, pues los encontré. Y fueron allí a Cartagena a conocer a mi hijo, Diego y Carolina. Y lo que me demostraron ese día, yo me quedé con la boca abierta, porque supo Diego interaccionar con Juan mientras yo hablaba con ella. Y me dijeron, Ana, no podemos venir aquí. Yo soy de al margen. Entonces, pues yo me lié la manta a la cabeza. Y me dijeron, la única manera es que tú puedas llevar a Juan a Edao. Y lo traje. Veníamos 2 veces en semana solamente. Y yo cogía el coche desde allí, desde la Serranía de Ronda, y lo traía a Antequera. Lo dejaba en el centro y a las 2 lo recogía y volvíamos a ir para allá. Así un año entero. Y dije, no, esto no puede ser. Entonces yo tuve que delegar en mi trabajo y empecé a traerlo. Desde que Juan está en Edao, o sea, Juan ha cambiado. Es Cayetana y con 25 años, ella no padece autismo, pero por su sensibilidad, su conducta, pues a veces se ven alteradas, tienen esa problemática, son especiales y hay que tratarlos. Y la verdad que desde que ella empezó su desarrollo escolar, su vida escolar, ha estado en centros atendidos por especialistas aquí en Antequera, pero llega un momento que la vida escolar acaba y tienen que pasar a otros centros ya tratados por especialistas de verdad para niños con estos problemas. La decisión que nosotros como padres tomamos hacia ella, pues al consultar algunos centros aquí en Antequera y contactar con Edao, no digo mucho más diferente de lo que ha comentado Ana. Las instalaciones no eran las instalaciones de hoy en día, pero lo fundamental era ese trato, ese interactuar, esas actividades que los niños desarrollaban, es lo que a mí más me decidió y me convenció para que mi hija estuviera en este centro. Yo, por ejemplo, con mi experiencia, cuando yo empecé con Manuel, bueno, yo empecé a ver cosas raras, yo veía, era mi segundo hijo y yo ya veía cosas que no me cuadraban mucho, incluso los propios especialistas. Yo recuerdo uno de los primeros especialistas que fui, que me dijo claramente, señora, usted está viendo fantasmas donde no hay nada. Y yo ya veía que ahí pasaba algo. Entonces ya fue un camino desde el principio tortuoso, por decirlo de alguna forma. Los que tenemos estos niños ya con esta edad, también te digo que es que nos ha tocado ir abriendo constantemente puertas, porque claro, cuando mi hijo empezó en el colegio, es que ni los propios profesionales ni los propios maestros, no es que fuesen mal, ni que tuvieran, es que no estaban preparados en ese sentido. Entonces, claro, mi hijo empieza en un colegio concertado. Tengo que decir que gracias al buen hacer de los profesionales que allí había, pues sacaron de él lo que pudieron, pero claro, no eran personas especializadas. Entonces, claro, a lo largo de esa etapa educativa ha habido años que ha tenido profesores que se han implicado más y han sacado más de él, otros años menos, pero claro, siempre no eran profesionales especializados en autismo. Entonces, ahí estuvimos unos años, ya te digo, gracias a la voluntad de todos los maestros y profesores que en aquel momento hicieron lo que pudieron, lo que estaba en sus manos, unos compañeros que siempre se volcaron con él, pero claro, ahí pasamos pues los primeros años. Ya llega un momento que llega la adolescencia, porque Manuel hasta los 13 años más o menos fue un niño llevable, entre comillas, pero claro, cuando ya las hormonas empezaron a hacer su efecto, pues ya empezaron los trastornos graves de conducta,
tampoco había opciones de centros especializados, ya empezaron los problemas en el colegio, que ya no querían que estuviera. Yo luchaba porque siguiera en el colegio, me empeñaba, porque yo sabía que no era lo ideal, pero es que era lo menos malo. Total, que ahí estuvimos unos años que con problemas, ya conseguimos una unidad específica de autismo en el centro, pero siempre eso, con la problemática, llegabas y no sabías con lo que te ibas a encontrar, porque claro, ellos también se veían desbordados por la situación de tener un niño que no tenían tampoco los recursos necesarios. Total, que en ese momento ya nos ponemos el 16, 17, 18 años, cuando ya llegaron nuestros ángeles Antequera, llega Carolina y Diego con un proyecto que ilusionante, pero aquello era casi una fantasía, lo que se pretendía con los pocos recursos que había. Total, ya empezamos, como han dicho mis compañeras, en la nave en el polígono, sin medios ninguno. Te puede contar Custodia y algunas madres más que el inicio en aquella nave, hasta los padres pintábamos y los padres limpiábamos y los padres... Pero claro, aquello fue una ventana, una luz. Yo, de hecho, Manuel estaba todavía escolarizado porque todavía no había llegado a los 21, pero yo cuando empezó con ellos, que empezó a venir algunas tardes, y yo vi el manejo del niño, bueno, directamente lo saqué del colegio. Lo saqué del colegio y le dije, viene aquí porque yo vi que era lo que necesitaba. Ten en cuenta que a Manuel lo cogieron con 19 años y un casco de protección puesto. Manuel, las personas que a mí me conocen lo han visto montones de veces por la calle con un casco de protección, porque es que se mataba literalmente. Entonces, cuando ellos cogieron ese niño con ese casco, que cuando el niño tenía una crisis, entre 4 no eran capaces de sujetarlo. Y tengo ahora mismo un niño que este grupo de adultos son una familia, que es que son una familia, que un compañero, por ejemplo, que en el colegio estaban los dos juntos, que había que tener el sumo cuidado de que no se encontraran ni por los pasillos, porque es que uno se autoalimentaba al otro y aquello era una situación dantesca. Bueno, de hecho tuvimos que optar porque uno iba a una hora determinada y el otro a otras porque no se podían ni encontrar en el pasillo. Bueno, pues esos niños que en aquel momento no se podían ni encontrar en el pasillo, están ahora mismo aquí juntos. Se van juntos de campamento. Cuando tienen un fin de semana en común, duermen juntos. Entonces los niños son los mismos. La problemática de los niños sigue siendo la misma, pero claro, la profesionalidad de las personas que lo atienden y el saber hacer con ellos lo que tenían que hacer, pues la situación es completamente diferente. Bueno, entonces esto es estupendo. Ya hace muchos años empezamos la lucha porque dijeron, necesitamos... Ellos estaban en una nave en el polígono aquí, EDAU era una nave en el polígono. Y empezamos la lucha, hemos ido a Diputación, todo luchando por un entorno un poco mejor. Claro. Cuando nos concedieron la mitad de este espacio, muy contentos, pero es verdad que están aquí un ratito. Claro. Cuando ya nos dicen la palabra unidad de día, se nos enciende la lucecita, se va la intensidad de la bombilla, los vatios van aumentando. Y cuando ya pusimos en marcha el pensar que podíamos tener un centro residencial, bueno, los padres éramos, como dicen, flipando. Y cuando ves tú que eso ya es casi una realidad, porque nosotros nos quedamos siempre en el casi, porque no nos fiamos, nos han dado tantos palos ya, nos han dado muchos palos a los padres, muchos. Entonces esto es... y es lo que también, como ha comentado Ana, que es por la mañana cuando están aquí, no hay centro ni unidad de día, en cuanto que se ha salido a la luz todas las noticias de que se va a formar el centro de día, ya con todo ello y el tema residencia, yo creo que como padre uno tiene una tranquilidad o va generando una tranquilidad en el bienestar de nuestros hijos y en el futuro para cuando nosotros faltemos, porque algún día tendremos que faltar y ellos se quedarán solos. Sandra ahora sale, entra, disfruta con sus compañeros, se va una semana de vacaciones. Usted sabe, para un padre, todo aquel que sea padre, se meta la mano en su pecho, que diga, señores, es que yo estoy viendo a mi hijo disfrutar.
Eso es la cosa más grande del mundo entero. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que hasta ahora no tenemos nada. Seguimos teniendo sin tener nada. Ahora nos van a dar la unidad de día. Pero hasta ahora nada. Pero no aquí ni más para allá. Es que ni aquí, ni en la cercanía, ni en ningún sitio. Es que no hay ninguna plaza. Pero ya no solo, ni en Málaga tan siquiera. Que te pueden mandar a Almería o a Cádiz o donde sea. ¿En serio? Uno tiene la protección del sistema educativo. A partir del 21 ya dependen de servicios sociales. Entonces, bueno, eso es pues solicitar una plaza en un centro especializado. Habitualmente, si hay problemas de conducta, pues en centros de personas con discapacidad en general no tienen cabida, y en centros específicos de autismo, dependiendo de la problemática, si no sería en centros psiquiátricos, con apoyo farmacológico intenso y bueno, lo que esto conlleva. Y estamos hablando que es la etapa más larga de la vida, que entran con 21, bueno, no entran con 21 porque ninguno tiene plaza en ese entonces, ¿no? Pero entran con 30 y van a permanecer allí hasta el final de sus días, teniendo en cuenta que la longevidad es la misma que cualquier otra persona. Claro, la realidad es que en este tiempo nosotros hemos avanzado mucho en la etapa infantil, con la atención temprana, con el centro educativo, pero la sensación que tenemos es que los adultos, bueno, pues están ahí estancados. Y todo este tiempo, bueno, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, ellos también atendidos, pero son los que tienen la extrema necesidad. Son el grupo más pequeño, pero los que tienen la mayor necesidad. Entonces, claro, la posibilidad de la unidad de día nos abre una ventana muy grande, pero no es lo que necesita. Ya tenemos que hacer esa transición a la vida independiente, ya estamos hablando de adultos, de personas que necesitan una intervención especializada 24 horas, no 5, ni 6, que es lo que nosotros hasta la fecha le estamos dando. Entonces, claro, la opción de poder dar ese salto a transición a la vida independiente, o sea, ni siquiera empezar directamente como una residencia, pero que empiecen a convivir durante más tiempo, durante más horas, tener un recurso de respiro, que si alguno se pone enfermo tengamos una respuesta para darle, que si alguno se tiene que operar pueda operarse, o sea, algo tan sencillo y básico como que la familia tenga la opción de ponerse mala. Porque claro, una persona mayor tiene la opción de ayuda a domicilio. Estos chicos no pueden llamar ayuda a domicilio. Es algo que realmente debería ser un derecho reconocido, pero la realidad es que no está ahí. Y entonces, claro, esta opción es la opción, es que tampoco hay otra. La Residencia de la Vega va a ser un espacio de entrenamiento a la vida independiente. Nosotros sí que no queremos quedarnos en la residencia, que ellos vivan allí, porque entendemos que una persona joven no tiene por qué vivir en el mismo sitio donde trabaja y donde tiene su ocio. Entonces la idea, claro, ahí es un espacio de aprendizaje a la vida independiente y después pasar a viviendas integradas en la comunidad, en el entorno, sobre todo en municipios de menos de 20.000 habitantes, que ayudaríamos también con el tema del despoblamiento y bueno, creo que es un entorno mucho más inclusivo. Pero es que es ya. Claro. Nosotros cada vez estamos más mayores. Claro, porque muchos pueden pensar, bueno, ¿por qué no lo deja con un familiar, con un amigo? Es que no muy podéis, complicado. Claro. Es que, vamos a ver, ellos conocen a sus familiares cercanos, claro, pero tú no los puedes dejar a cargo de los familiares cercanos, porque si les da una crisis cuando está con un familiar. Es una responsabilidad. Es que los padres, en mi caso soy yo sola, es nuestra responsabilidad. Y los padres es lo que estamos hablando, queremos que estén bien siempre en todo momento. Pero claro, tú estás todo el día rezando para no ponerte mala. Es que no nos podemos permitir el lujo de ponernos malos, para nada. Pero es que igual que no nos podemos permitir el lujo de ponernos malos, no nos podemos permitir el lujo de irnos un fin de semana fuera, como tanta gente. Estamos todo el día, yo estoy todo el día pero envidiando a todo el mundo, ¿eh? Lo digo sinceramente. Pero claro, en el caso ahora mismo de estos adultos, es que ya no te hablo de una necesidad, te hablo de extrema necesidad. Porque, por ejemplo, el autismo tiene muchos rangos, hay un espectro muy amplio, pero todo no es lo que te digo de, es que son un niño muy inteligente. No, aquí hablamos de casos de niños con unos problemas extremos de conducta y situaciones en las que nos vemos muchas familias en las que estamos completamente solos. Porque yo te digo como Ana, yo estoy completamente sola con mi hijo con 29 años, un niño con problemas graves de conducta, muy graves, un niño que se autoagrede y que me agrede a mí. Claro. Tú vas ahora mismo a mi casa y en mi casa las paredes están llenas de hoyos en las paredes, esos hoyos son de cabezazos de mi hijo. Claro. Yo llego un viernes y yo me encierro sola con mi hijo en mi casa y no aparece nadie por mis puertas hasta el lunes que viene el transporte a llevarse a Manuel. Si en ese intervalo que mi hijo está conmigo en mi casa, el niño me da a mí un empujón por la escalera y me tira y me mata,
yo me quedo allí muerta, perdonad que sea tan sincera, pero es que es la realidad. Yo me quedo allí muerta y mi hijo se queda solo. Y se darían cuenta el lunes cuando el transporte llegue a las 9 y no salga nadie. Entonces, no es una situación que necesitemos un centro, no es que estamos hablando de una situación de extrema necesidad. Que si fuese solo mi caso, que yo te estoy contando mi caso porque estoy aquí yo, pero mi caso es extrapolable a otras muchas familias. Es que ten en cuenta que es que mi hijo, hablando literalmente, está en peligro en mi casa, mi hijo y yo. Que no es que pueda pasar, no, es que pasa. Es que en mi casa ha tenido que llegar la policía y encontrarme a mí, encerrar en una habitación, porque mi hijo, yo encerrada bajo llave en una habitación. Con el problema de yo encerrar, quitándome del peligro, porque es que literalmente es que va contra mí, y él solo autoagrediéndose y yo sin saber lo que me voy a encontrar cuando abra esa puerta. Yo llegué a un mes de agosto y yo me encerré este año el 1 de agosto en mi casa y terminé y salí de mi casa el 4 de septiembre, él y yo encerrados en mi casa, porque yo tampoco tengo mecanismo para poderlo sacar a la calle. Entonces son situaciones, no es que necesitemos un centro, es que estamos hablando de extrema necesidad y extrema gravedad. Y personas que ahora mismo estamos en nuestra propia casa y en peligro, tanto ellos como nosotros. Y que hoy estáis, pero que como dice María Jesús, puede pasar cualquier cosa, a todos nos puede pasar. El día de mañana pues ellos tienen que seguir con su vida, tienen que seguir desarrollándose y en este caso pues hay ese vacío de que qué va a ocurrir con ellos cuando vosotros ya no podáis cuidarlo y estar. Al final esa es la respuesta. Todos tienen hermanos, obviamente. Ella tiene su niña, yo tengo un hijo, pero no pensamos tampoco en su hermano. En sus hermanos también, a ver, ya no hemos cargado su niñez, porque nosotros hemos salido y dice, uy, qué niño más responsable tiene. Y yo digo, es que no quedan más narices. Ese niño se sienta, llega a un restaurante y se sienta, y ha dicho, no voy a pedir nada hasta que mi madre lo diga, a ver si mi hermana acepta esta senta o no, porque yo he tenido veces que coger y con la comida, el camarero trayéndola y decirle, te pago, pero ya no la traiga ni a la mesa, que nos vamos. Porque ella tenía una crisis y ya está. Hemos salido a una feria, si ella ha habido menos ruido, hemos salido sumamente temprano. Si ya no hemos cargado su niñez, no estamos cargando su adolescencia, también nos vamos a cargar su, digámoslo así, también ya casi su vejez, porque cuando nosotros nos hagamos viejos, ¿qué se van a hacer cargo? ¿De nosotros y su hermana? Y ahora mucha gente dice, hay residencia. Y ahora digo, ¿eso? Entonces después que me van a dar una residencia a mí y mi hija, ¿dónde la dejo? No voy a poder tampoco tener la opción de decir, cuando me haga mayor me voy a una residencia, sino que me preparen un buen tacataca que tengo que ir tirando también de mi hija, que además ya es también mayor. Contento porque es un proyecto que se recibe con ilusión, con esperanza y tranquilizador en principio para el futuro de nuestro hijo, que como bien dices, pues viendo lo que hoy en día tenemos, el trato que reciben, que es fenomenal y toda la atención, pues es esperanzador porque en un futuro van a ser tratados por personas con sus especialistas y más que nada con ese trato, ese don, esa forma de ser que lo que estamos viendo. Me gustaría, antes de terminar, decir que, bueno, ahora se ha creado en Antequera, ¿verdad?, que sabemos que hay muchas familias descontentas por el hecho de que se abra una residencia, porque se supone que hay unos ancianos ahora mismo allí en La Vega y parece que es que los vamos a echar de allí. No los vamos a echar de allí. Todo esto es como lo que pasa hoy en día en España, que es politizarlo todo. Nosotros nos da igual el color y el signo político. Nosotros solo nos importan nuestros niños. Y donde esté y cómo se haga, pero que entonces que entiendan los familiares de esos ancianos, que solamente son 3, que sus ancianos van a seguir estando atendidos. Esos trabajadores de esa residencia actual van a seguir teniendo su trabajo. Que piensen que nuestros hijos es la única oportunidad. Total. Ahora, en un futuro, todos los que vienen detrás no tenéis ni idea
todo el mundo que me escuche, la cantidad de familias que hay que vienen detrás. Hay un montón de niños de cole aquí en Edao. Los nuestros son los adultos, que son los que son los primeros que lo van a disfrutar. Claro. Pero todos los que vienen detrás no tienen ni idea. Es que lo del autismo antes parecía que era como un puntito. Es que hay muchísimos casos de autismo. No se puede decir más claro. Bueno, pues ya lo ven, yo les doy las gracias por habernos abierto las puertas de este centro de Edao. Gracias, Carolina, gracias a estos papás, a estas mamás, gracias a todos los que hay detrás luchando porque poquito a poco se vayan consiguiendo esos derechos que tienen que tener estos niños y esos futuros que como todos deben tener, y os felicito porque esa lucha es vuestra, es de vuestros niños, es vuestra, y yo creo que poco a poco se está consiguiendo, así que felicidades y mil gracias.